Primera parte del libro, 4 sermones sobre el anticristo, de San John Henry Newman, editorial El Buey Mudo. Cabe hacer una aclaración. Este primer sermón del padre Newman está dividido en una presentación breve hecha por él mismo y después 4 números distintos o 4 apartados hechos por él. Comenzamos con la presentación del Santo Newman. El tiempo del anticristo. Los cristianos de Tesalónica habían supuesto que la venida de Cristo se encontraba cercana. San Pablo les escribe para prevenirlos contra tal expectativa. No es que él desaprobara su espera de la venida del Señor, todo lo contrario, pero les advierte que un cierto acontecimiento debe precederla, y hasta que esto no suceda, el fin no sobrevendrá. Que nadie os engañe de ningún modo, dice San Pablo, puesto que dicho día no vendrá, entre paréntesis, excepto que venga primero una apostasía. Fin de la cita de San Pablo. Y prosigue, excepto que antes tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Estas son también palabras de San Pablo en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mientras el mundo dure, este pasaje de la Escritura será de reverente interés para los cristianos. Es su deber estar siempre expectantes por la venida de su Señor, indagar los signos de la misma en todo lo que ocurre alrededor suyo y por sobre todo tener en mente este sobrecogedor signo del cual San Pablo habla a los tesalonicenses. Así como la primera venida del Señor tuvo su precursor, así también lo tendrá la segunda. El primero fue, entre comillas, alguien más que un profeta. Fin de las comillas. San Juan Bautista. El segundo será más que un enemigo de Cristo. Será la misma imagen de Satán, el pavoroso y aborrecible anticristo. Acerca de él, tal cual las profecías lo describen, me propongo hablar, y al hacerlo me guiaré exclusivamente por los antiguos padres de la Iglesia. Sigo a los antiguos padres sin pensar que en tal materia ellos tengan el peso que poseen en instancias de doctrina o disciplina. Cuando ellos hablan de doctrinas, se refieren a estas como a algo universalmente aceptado. Ellos son testigos del hecho de que dichas doctrinas han sido recibidas, no aquí o allá, sino en todas partes. Recibimos aquellas doctrinas que ellos enseñan, no meramente porque las enseñen, sino porque dan testimonio de que todos los cristianos en todas partes las han sostenido. Los consideramos como honestos informantes, mas no como una autoridad suficiente en sí mismos, aunque de hecho son también autoridades. Si ellos afirmaran estas mismas doctrinas, pero diciendo, estas son nuestras opiniones, las hemos deducido de la Escritura y son verdaderas, podríamos bien dudar de recibirlas de sus manos. Podríamos decir que tenemos tanto derecho como ellos a deducir a partir de la Escritura. Que las deducciones de la Escritura serían meras opiniones, que si nuestras deducciones concordasen con las de ellos, eso sería una feliz coincidencia, e incrementaría nuestra confianza en ellos. Pero que si no, no habría más remedio, y deberíamos seguir nuestras propias luces. Sin lugar a dudas, ningún hombre tiene derecho a imponer a otro sus propias deducciones en materia de fe. Hay una obligación obvia para el ignorante de someterse a aquellos que estén mejor informados, y también es conveniente para el joven someterse implícitamente por un tiempo a la enseñanza de sus mayores. Pero más allá de esto, la opinión de un hombre no vale más que la de otro. De todos modos, este no es el caso en lo que respecta a los antiguos padres. Ellos no hablan de su opinión personal. Ellos no dicen, esto es verdadero porque lo vemos en la Escritura, acerca de lo cual puede haber diferencias de juicio,
sino esto es verdadero porque de hecho es sostenido y ha sido siempre sostenido por todas las iglesias sin interrupción, desde los apóstoles hasta nuestros días. La cuestión es meramente acerca del testimonio, esto es, si ellos tienen a su disposición los medios para saber si eso había sido y fue sostenido, puesto que si esa fue la creencia de tantas iglesias en forma independiente y simultánea, en el supuesto de su procedencia desde los apóstoles, no hay duda de que no puede ser sino verdadera y apostólica. Este es el modo en que los padres hablan en lo que respecta a doctrina. Otro es el caso cuando interpretan las profecías. En esta materia parece que no ha habido tradiciones católicas formales y distintas, o por lo menos autorizadas, de tal modo que cuando interpretan la escritura, en la mayor parte de los casos están dando y profesan estar dando sus propias opiniones privadas o anticipaciones vagas, difusas y meramente generales. Esto es lo que debería haberse esperado, puesto que no pertenece al curso ordinario de la divina providencia a el interpretar las profecías antes del suceso. Aquello que los apóstoles revelaron con respecto a lo venidero fue en general hecho en privado, a individuos particulares. No fue puesto por escrito ni destinado a la edificación del cuerpo de Cristo. Y pronto se perdió. Así, unos pocos versículos más abajo del pasaje que he citado, San Pablo dice: ¿acaso no recordáis que, estando todavía con vosotros, os dije estas cosas? Y escribe por medio de insinuaciones y alusiones sin expresarse abiertamente. Y vemos asimismo que tampoco cuidado tomó en discriminar y autentificar sus intimaciones proféticas. Que los tesalonicenses habían adoptado la opinión de que él había dicho que el día de Cristo era inminente, aunque en realidad no lo había hecho. Sin embargo, a pesar de que los padres no nos transmiten la interpretación de las profecías con la misma certeza con que nos transmiten la doctrina, no obstante merecen ser leídos con deferencia en proporción a su consenso, su peso personal, su predominio en su tiempo, o nuevamente, al carácter autorizado de sus opiniones, puesto que por decirlo menos tienen tanta probabilidad de estar en lo correcto como los comentadores de hoy día, y en algunos respectos más todavía, puesto que la interpretación de las profecías se ha convertido en estos tiempos en materia de controversia y toma de partido. La pasión y el prejuicio han interferido tanto con la rectitud de juicio que es difícil decir quién es confiable en su interpretación, o incluso si un simple cristiano no sería tan buen expositor como aquellos que han asumido el oficio. Número 1. Vuelvo a la perícopa en cuestión, que examinaré utilizando argumentos tomados de la Escritura, sin preocuparme de estar de acuerdo con los comentadores modernos, ni de decir en qué difiero de ellos. Entre comillas, aquel día no vendrá si no viene primero la apostasía. Fin de las comillas. Aquí se nos dice que la señal de la segunda venida es una cierta y terrible apostasía, y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de la perdición. Esto es aquel comúnmente llamado el anticristo. Nuestro Salvador parece añadir que esa señal lo precederá inmediatamente, o que su venida ocurrirá muy poco después, puesto que luego de hablar de falsos profetas y falsos cristos mostrando señales y prodigios, abundancia de la iniquidad y caridad enfriándose, y cosas por el estilo, añade: cuando veáis todas estas cosas, sabed que se encuentra cerca, incluso a las puertas. Todas estas citas que dije son respectivamente de Mateo 24:24, Mateo 24:12, Mateo 24:33. E insiste: cuando veáis la abominación de la desolación instalada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan hacia las montañas. Esta es de Mateo 24:15 al 16. Ciertamente San Pablo también da a entender esto cuando dice que el anticristo será destruido por el esplendor de la venida de Cristo. Por lo tanto, en primer lugar digo que si el anticristo debe venir inmediatamente antes de Cristo y ser la señal de su venida, es evidente que él no se ha manifestado todavía, mas debemos aguardarlo.
puesto que de otro modo Cristo ya hubiese venido. Más aún parece que la tiranía del anticristo durará 3 años y medio, o como la escritura lo expresa, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta temporalidad está explicada en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y en el mismo libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. O 42 meses. Esto lo dice el Apocalipsis 13, versículo 5, lo cual es una razón adicional para creer que no ha venido, puesto que así, si así fuese, esto debería haber ocurrido recientemente, siendo su tiempo tan breve, es decir, dentro de los últimos 3 años, y no ha sido así. Además, hay otras dos circunstancias de su aparición que no se han cumplido. Primero, un tiempo de tribulación sin igual. Entre comillas digo, entonces habrá una gran tribulación, cual no ha habido desde el inicio del mundo hasta este tiempo, ni lo habrá, y a menos que dichos días fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Esta cita es de Mateo 24, del 21 al 22. Esto todavía no ha sucedido. En segundo lugar, la predicación del Evangelio por todo el mundo. Cito otra vez ahora a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo en testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Hasta ahí la cita. Número 2. Ahora bien, puede objetarse a esta conclusión que San Pablo dice en el pasaje anterior que el misterio de iniquidad ya está obrando. Esto es, inclusive en su tiempo, como si el anticristo hubiese de hecho venido en aquel entonces, pero parecería que él quiso simplemente decir que en sus días había sombras y presagios, señales y elementos operantes, de aquello que un día se presentará en plenitud. Así como los tipos de Cristo vinieron antes de él, así también las sombras del anticristo lo precederán. En realidad, todo acontecimiento de este mundo es tipo de aquellos que lo seguirán. La historia avanza como un círculo siempre creciente. Los días de los apóstoles tipificaron los últimos días. Hubo falsos cristos, levantamientos, tribulaciones y persecuciones, y el juicio y destrucción de la iglesia judía. De modo similar, cada era presenta su propia imagen de aquellos sucesos, todavía futuros, que serán ellos y solo ellos el verdadero cumplimiento de la profecía que se encuentra a la cabeza de todos. Por eso San Juan dice: hijitos, esta es la última hora, y como habéis oído que el anticristo vendrá, ya hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que esta es la última hora. Esta cita es de la primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. El anticristo había venido y no ha venido. Era y no era la última hora. Era el tiempo del anticristo, pero en el mismo sentido en que los tiempos del apóstol podrían ser llamados la última hora, el fin del mundo. Una segunda objeción podría formularse del siguiente modo. San Pablo dice: ahora sabéis qué lo retiene, para que él, el anticristo, sea revelado a su tiempo. Este es de la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Aquí algo es mencionado como reteniendo la manifestación del enemigo de la verdad. El apóstol prosigue, cito: aquel que ahora lo retiene, lo hará hasta que sea quitado del medio. Este es de segunda de Tesalonicenses, el mismo capítulo 2, pero ahora versículo 7. Ahora bien, en los primeros tiempos se consideraba que este poder obstaculizante era el Imperio Romano, pero este imperio se arguye hace tiempo que ha desaparecido. Se sigue en consecuencia que hace tiempo que el anticristo ha venido. En respuesta a esta objeción, consideré que aquel que lo retiene o detiene significa el poder de Roma, pues todos los antiguos escritores así lo han entendido, y concedo que, así como Roma, de acuerdo con la visión del profeta Daniel, sucedió a Grecia, del mismo modo el anticristo sucederá a Roma. Y la segunda venida sucederá al anticristo.
Esta es una conclusión que confronta con San Juan Crisóstomo en una de sus homilías. Pero de esto no se sigue que el anticristo haya venido, puesto que no es claro que el imperio romano haya pasado. Lejos de esto, desde el punto de vista profético, el imperio romano permanece aún hasta nuestros días. Roma tiene un destino muy diferente del de los otros tres monstruos mencionados por el profeta, como se verá por su descripción, entre comillas. Vi una cuarta bestia espantosa y terrible, y sobremanera fuerte, y tenía grandes dientes de hierro, devoraba y destrozaba y hollaba lo que quedaba bajo sus pies, y era diferente de todas las bestias que hubo antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cita es de Daniel capítulo 7, versículo 7. Estos 10 cuernos, le informa un ángel, son 10 reyes que se levantarán de este reino. Este es del versículo 24, mismo capítulo, de Roma. Entonces, como los 10 cuernos pertenecían a la cuarta bestia y no estaban separados de ella, así los reinos en los cuales el imperio romano iba a ser dividido son la continuación y terminación de ese mismo imperio, el cual permanece y en cierto sentido vive desde el punto de vista profético, cualquiera sea el modo en que resolvamos la cuestión histórica. En consecuencia, todavía no hemos visto el fin del Imperio Romano. Aquel que lo retiene todavía existe, hasta la manifestación de sus 10 cuernos, y hasta que no sea removido, el anticristo no vendrá. Y de en medio de estos cuernos, él surgirá como el mismo profeta nos lo revela, que dice: estando yo contemplando los cuernos, vi que salía de entre ellos otro pequeño cuerno. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como los de un hombre y una boca que decía grandes cosas. Esto es de Daniel 7, versículo 8. Por lo tanto, hasta el tiempo en que el anticristo realmente aparezca, ha habido y habrá un continuo esfuerzo por parte de las fuerzas del mal para manifestarlo al mundo. La historia de la iglesia es la historia de este prolongado parto. El misterio de iniquidad ya está obrando, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice San Pablo, ya hay muchos anticristos. Esto según es de segunda de Tesalonicenses también en ese mismo sentido. Dice San Juan, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios, y este es espíritu del anticristo, del cual habéis oído que vendría y que ya está en el mundo. Este es de la primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Ha estado obrando siempre, desde los tiempos de los apóstoles, aunque sujeto por aquel que lo retiene. En este preciso momento, un recio combate tiene lugar entre el espíritu del anticristo, que trata de emerger, y el poder político en aquellos países que proféticamente romanos firme y vigorosamente lo reprime. Y de hecho tenemos operando por doquier, delante de nuestros ojos, como nuestros padres lo tuvieron delante de los suyos, un principio feroz y sin ley, un espíritu de rebelión contra Dios y contra el hombre, que los poderes de gobierno en cada país apenas pueden con el mayor esfuerzo sujetar. Sea que este fenómeno del cual somos testigos es ese espíritu del anticristo. Literalmente, dice una nota al pie de página, sin ley, el inicuo, tal como lo denomina San Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Esta es una nota del traductor. Que un día será desencadenado, hablo del espíritu del anticristo, que un día será desencadenado, ese espíritu ambicioso, padre de toda herejía, cisma, sedición, revolución y guerra. Sea que lo sea o no, al menos sabemos por las profecías que la presente organización de la sociedad y del gobierno, mientras sea representativa del poder romano, es aquello que lo retiene, y que el anticristo es aquel que surgirá cuando este obstáculo desfallezca. Vamos al número 3, dice así: las observaciones precedentes han implicado en forma más o menos clara que el anticristo es un hombre, un individuo, no un poder o un reino. Esta es ciertamente la impresión que dejan en el espíritu los pasajes de la Escritura concernientes a él.
luego de haber tenido debidamente en cuenta el carácter figurado del lenguaje profético. Consideremos en conjunto los pasajes que lo describen y veamos si se puede concluir otra cosa. En primer lugar, el pasaje de la epístola de San Pablo. Cito: ese día no vendrá, excepto que ocurra primero una apostasía y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de la perdición, quien es el adversario y el rival de todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse a sí mismo como Dios. Entonces el inicuo será revelado, al cual el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuya venida es obra de Satanás, con todo poder y signos y prodigios mendaces. Esto es de la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4 y del 8 al 9. A continuación, el profeta Daniel, y voy a citar lo que dice el profeta Daniel y que nos recuerda el santo John Henry Newman. Dice así: otro se levantará luego de ellos y será diferente de los primeros y subyugará a 3 reyes y proferirá palabras arrogantes contra el Altísimo. Oprimirá a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y las leyes, y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, pero se sentará el tribunal y le quitarán el dominio a fin de destruirlo y aniquilarlo para siempre. Hasta aquí la cita del profeta Daniel. Estamos hablando del capítulo 7, versículos del 24 al 26. Y continúa: y el rey obrará conforme a su voluntad y se exaltará a sí mismo, se ensalzará por encima de todo Dios y hablará palabras arrogantes contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se haya colmado la ira. No respetará al Dios de sus padres, ni tampoco a la divinidad predilecta de las mujeres, ni hará caso de ningún Dios, puesto que se ensalzará por encima de todo en sus dominios, venerará al Dios de las fortalezas y honrará con oro y plata y con joyas y objetos preciosos a un Dios que sus padres no conocieron. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 11, versículos del 36 al 38. Observemos que otros reyes que Daniel describe han tenido existencia histórica individual, como por ejemplo Jerjes, Darío y Alejandro. Y del mismo modo se expresa San Juan. Ahora cito lo que dice el cardenal y santo Newman sobre, bueno, más bien las palabras de San Juan que nos trae este santo. Le fue dada una boca que profería altanerías y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, y de los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y le adorarán todos los que habitan la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado desde la fundación del mundo. Esto es del Apocalipsis o las Revelaciones, capítulo 13, del versículo 5 al versículo 8. Incluso las participaciones de la realización de la profecía que, como he dicho, han ocurrido en la historia, hacen probable que el anticristo sea una persona. Han aparecido hombres individuales respondiendo en gran medida a las descripciones precedentes, y esta circunstancia vuelve probable que el cumplimiento completo y absoluto a producirse se dé también en un individuo. La más notable de las prefiguraciones de ese futuro azote apareció antes del tiempo de los apóstoles. Entre ellos, y la época de Daniel, se trata del rey pagano Antíoco, del cual nos hablan los libros de los Macabeos. Este ejemplo es el mejor para nuestro propósito, puesto que él es efectivamente descrito, como suponemos, por Daniel. En otra parte de su profecía, en términos que parecen referirse también al anticristo, lo que implica que Antíoco fue realmente lo que parece ser, o sea, un tipo de aquel que será el más temible enemigo de la iglesia. Este Antíoco fue el salvaje perseguidor de los judíos en sus últimos tiempos, así como el anticristo lo será de los cristianos. Unos pocos pasajes de los Macabeos bastarán para mostrarnos lo que fue. San Pablo, en el texto citado, habla de una apostasía seguida de la aparición del anticristo. De este modo, el futuro de la iglesia cristiana es tipificado por la pasada historia judía.
En aquellos días surgieron de Israel hombres inicuos que persuadieron a muchos diciendo, vamos y hagamos alianza con los paganos que nos rodean, puesto que desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchas penalidades. Este consejo les pareció bien. Algunos del pueblo llegaron al extremo de acudir al rey y obtener de él la facultad para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Esto es del primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos del 11 al 15. Esta fue la apostasía. Luego de esta introducción aparece el enemigo de la verdad. Ahora dice, después de vencer a Egipto, Antíoco emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Tomándolo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. Esto es del primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos del 20 al 24. Luego de esto prendió fuego a Jerusalén y continúa la cita. Y arrasó sus casas y la muralla que le rodeaba. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte y establecieron ahí una raza pecadora de rebeldes que en ella se hicieron fuertes. Este es del mismo libro, ahora del versículo 31, del 33 y del 34. Después, también dice ahí, el rey Antíoco publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonaran cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Luego de esto forzó al pueblo elegido a cometer estas impiedades. Fueron muertos todos aquellos que no aceptasen, profanar el sábado y las fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros y dejar a sus hijos incircuncisos. Esta es también del mismo libro de los Macabeos, ahora versículos del 45 al 48. Finalmente erigió un ídolo, según las palabras mismas de la historia, la abominación de la desolación, sobre el altar de los holocaustos y reconstruyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. Rompían, echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. En el mismo libro de los Macabeos, primero, del capítulo 1, versículos del 54 al 56. Y agrega, muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura y prefirieron antes morir. Inmensa fue la cólera que se descargó sobre Israel. Esto es del mismo libro, capítulo 1, versículos del 62 al 64. Tenemos así algunos de los lineamientos del anticristo, quien será similar e incluso peor que Antíoco. La historia del emperador apóstata Juliano, quien vivió entre el 300 y 400 años después de Cristo, nos provee de otra aproximación al predicho anticristo y de otra razón adicional para pensar que será una persona y no un reino, potencia o entidad similar. Este es también el caso del falso profeta Mahoma, quien propagó su impostura alrededor de 600 años después de la venida de Cristo. Finalmente, fue tradición universal en la Iglesia antigua que el anticristo será un hombre individual, no un poder, ni un mero espíritu ético o sistema político o dinastía o sucesión de soberanos. Escribe San Jerónimo acerca de Daniel lo siguiente: debemos decir lo que hemos recibido de todos los escritores eclesiásticos, esto es, que al fin del mundo, cuando el imperio romano sea destruido, habrá 10 reyes, quienes se dividirán entre ellos el territorio romano y que surgirá un undécimo o pequeño rey, quien prevalecerá sobre el 3 de los 10. Luego recibirá la sumisión de los otros 7. Está escrito que que el cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, a menos que supongamos, como algunos lo han hecho, que él será el espíritu del mal o un demonio. Se trata de un hombre en el cual Satanás habitará corporalmente. Y una boca que decía, cito, y una boca que decía grandes cosas. Fin de la cita, puesto que él es el hombre de pecado, el hijo de la perdición, cito, que se atreve a sentarse en el templo de Dios, haciéndose a sí mismo como Dios.
La bestia ha sido muerta y su cadáver fue destruido. Fin de la cita. Puesto que el anticristo blasfema en ese imperio romano unificado, todos sus reinos serán al mismo tiempo abolidos, y no habrá reino terreno sino la sociedad de los santos y la venida del triunfante Hijo de Dios. Esto lo dice San Jerónimo en uno de sus libros. Y Teodoreto dice lo siguiente: habiendo hablado de Antíoco Epifanes, el profeta pasa de la figura el antitipo, puesto que el antitipo de Antíoco es el anticristo, y la figura del anticristo es Antíoco. Como Antíoco obligó a los judíos a orar limpiamente, así también el hombre de pecado, el hijo de la perdición, no ahorrará esfuerzos para seducir a los creyentes por medio de falsos milagros, por la fuerza y por la persecución, como dice el Señor. Habrá una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá. Fin de la cita, y esto es de Teodoreto también. Luego, lo que he dicho acerca de este tema puede resumirse así. La venida de Cristo será inmediatamente precedida por un desencadenamiento del mal terrible y sin precedentes, llamado por San Pablo una apostasía, una deserción en medio de la cual aparecerá un cierto y terrible no hombre de pecado e hijo de la perdición, el especial y singular enemigo de Cristo o anticristo. En este tiempo las revoluciones prevalecerán y la presente estructura de la sociedad será desarticulada. Al presente el espíritu que él encarnará representará es contenido por los poderes existentes. Pero ante la disolución de estos, él surgirá de su seno, los reconstruirá a su vil manera bajo su propia ley con el propósito de excluir a la iglesia. Número 4. Por el momento estaría fuera de lugar decir algo más que esto. Sin embargo, insistiré en una particular circunstancia contenida en las palabras de San Pablo, que en parte ya he comentado. Está escrito que vendrá una apostasía y que el hombre de pecado será revelado. En otras palabras, el hombre de pecado que nace de una apostasía, o por lo menos accede al poder por medio de una apostasía, o es precedido por una apostasía, o no existiría si no fuese por una apostasía. Eso dice el texto inspirado. Ahora bien, observemos, tal como es dable apreciar en la historia, de qué modo el curso de la providencia permite interpretar esta predicción. En primer lugar, tenemos una interpretación en el episodio de Antíoco previo a los sucesos contemplados en la profecía. Los israelitas, o por lo menos un gran número de ellos, abandonaron su sagrada religión, y fue entonces cuando le fue permitido al enemigo entrar en escena. Luego tenemos el caso del emperador apóstata Juliano, que intentó subyugar a la iglesia por medio de astucias y reintroducir el paganismo. Es de notar que fue precedido e incluso criado por la herejía, por aquella gran primera herejía que perturbó la paz y la pureza de la iglesia. Aproximadamente 40 años antes de que él se convirtiese en emperador, surgió la pestilente herejía arriana, la cual negaba que Cristo fuese Dios. Hizo su camino entre las cabezas de la iglesia como un cáncer, de tal modo que por medio de la traición de algunos y los errores de otros, llegó al punto de dominar sobre la cristiandad. Los pocos hombres santos y creyentes, testigos de la verdad, gritaron con pavor y terror frente a la apostasía que el anticristo se acercaba. Lo llamaron el precursor del anticristo. Hay una nota al pie de página que dice: ahora es la apostasía, puesto que los hombres se han apartado de la recta fe. Esta es pues la apostasía y debe esperarse la venida del enemigo. Esto lo dijo San Cirilo de Jerusalén en una catequesis número 15:9. Y ciertamente su sombra llegó. Juliano fue educado en el seno del arrianismo por algunos de sus principales sostenedores. Su tutor fue aquel Eusebio, del cual sus partidarios tomaron su nombre. A su debido tiempo cayó el paganismo, convirtiéndose en un perseguidor de la iglesia, y fue removido antes que completase el breve periodo que durará el reinado del verdadero anticristo. En tercer lugar,
se levantó otra herejía, de consecuencias mucho más perdurables y de mayor envergadura. Era de un carácter doble, de dos cabezas, podría decirse, el nestorianismo y el eutiquianismo, en apariencia opuestas una a la otra, mas unidas en torno a un fin común: negar de un modo u otro la realidad de la graciosa encarnación de Cristo, tendiendo así a destruir la fe de los cristianos, no menos ciertamente, e incluso de modo más insidioso que la herejía de Arrio. Se extendió a través de Oriente y de Egipto, corrompiendo y envenenando aquellas iglesias que en un tiempo, habían sido las más florecientes, las primeras moradas y los baluartes de la verdad revelada. A partir de esta herejía, o por lo menos por medio de ella, surgió el impostor Mahoma y compuso su credo. He aquí, por lo tanto, otra particular sombra del anticristo. En lo que respecta al cuarto y último ejemplo que he podido tomar de la generación que ha precedido inmediatamente a la nuestra, me limitaré a observar que de modo similar a los ejemplos citados, la sombra del anticristo ha surgido de una apostasía, de un abandono de la fe en favor de doctrinas infieles, de la apostasía sin duda más inicua y más blasfema que el mundo ha conocido. Hay una nota al pie de página que dice: todo este párrafo no aparece en el texto en inglés, sino en la versión francesa del Anticristo, ediciones Ad Solem, Ginebra, de 1995. Newman hace aquí una alusión a la Revolución Francesa y al ascenso de Napoleón al poder. Todos estos ejemplos nos plantean los siguientes interrogantes. ¿Surgirá el enemigo de Cristo y de su iglesia a partir de un especial apartamiento de Dios? ¿No hay acaso motivos para temer que dicha apostasía se esté preparando gradualmente, reuniendo, madurando en nuestros mismos días? ¿Acaso no existe en este mismo momento un especial empeño en casi todo el mundo en prescindir de la religión, más o menos evidente en este o en aquel lugar, pero más visible y formidablemente en aquellas regiones más civilizadas y poderosas? ¿No existe acaso un consenso creciente de que una nación no tiene nada que ver con la religión, de que se trata de algo concerniente solo a la conciencia individual? Lo que es lo mismo que decir que podemos dejar que la verdad desaparezca de la faz de la tierra sin que hagamos nada por evitarla. No existe un movimiento vigoroso y unificado en todos los países destinado a privar a la Iglesia de Cristo de su poder y posición. No existe empeño febril y permanente por deshacerse de la necesidad de la religión en los asuntos públicos. Por ejemplo, el intento de desembarazarse de los juramentos con la excusa de que son demasiado sagrados para los asuntos de la vida corriente, en vez de asegurarse de que fuesen proferidos de modo más reverente y conveniente. ¿No existe la intención de educar sin religión? O sea, poniendo a todas las formas de religión al mismo nivel. ¿No existe la tentativa de reforzar la templanza y todas las virtudes que brotan de ella sin religión, por medio de sociedades basadas en meros principios de utilidad, de hacer de la conveniencia y no de la verdad el fin y la norma de las decisiones de Estado y de la constitución de las leyes, de hacer de los números y no de la verdad el criterio para sostener o no este o aquel artículo de fe, como si hubiera en la escritura fundamentación para sostener que los muchos tienen la razón y los pocos no, de privar a la Biblia de su sentido principal, de modo de hacernos pensar que ésta posee 100 significados, todos igualmente verdaderos, o en otras palabras, que no posee significado alguno, que es letra muerta, y que puede ser dejada de lado, de reemplazar la religión en su conjunto, en cuanto es externa y objetiva y expresada en leyes y palabras escritas por algo meramente subjetivo, de confinarla a nuestros sentimientos internos y de este modo, dada su inestabilidad y variabilidad, de destruir en definitiva la religión? Sin duda existe actualmente una confederación del mal, que recluta sus tropas de todas partes del mundo, organizándose a sí misma, tomando sus medidas para encerrar a la Iglesia de Cristo como en una red y preparando el camino para una apostasía general.
No podemos saber si de esta misma apostasía nacerá el anticristo, o si él será todavía retrasado como lo ha sido por tanto tiempo. Pero en todo caso, esta apostasía y todos sus signos e instrumentos son del maligno y tienen un sabor de muerte. Dios nos guarde de contarnos entre aquellos ingenuos que caen en la trampa que se está tendiendo a nuestro alrededor. Dios nos libre de ser seducidos por las bellas promesas en las cuales Satán ha ocultado seguramente su ponzoña. ¿Creéis acaso que él es tan inexperto en su arte como para invitarnos en forma abierta y clara a unirse a él en su combate contra la verdad? No. Él les ofrece cebos para tentarlos. Les promete libertad civil, les promete igualdad, les promete comercio y riqueza, les promete exención de impuestos, les promete reformas. Este es el modo en que él encubre el verdadero asunto al cual los va conduciendo, los tienta a rebelarse contra sus gobernantes y superiores. Él hace eso mismo y los induce a imitarlo. Les promete iluminación ofreciéndoles conocimiento, ciencia, filosofía, ensanchamiento de la mente. Él se burla de los tiempos pasados y se mofa de toda institución que los venere. Él les sopla lo que deben decir y luego los escucha, los alaba y los alienta. Él los incita a ascender a la cima, les enseña cómo convertirse en dioses. Luego ríe y hace bromas, se intima con vosotros, los toma de la mano, pone sus dedos entre los vuestros, los agarra y entonces ya le pertenecéis. ¿Consentiremos nosotros los cristianos en tener parte en este asunto? ¿Ayudaremos aún con nuestro dedo meñique al misterio de iniquidad que lucha por nacer y que convulsiona al mundo con sus dolores? Alma mía, no entres en su consejo, no te unas a su asamblea, honra mía. Esta es una cita del Génesis 49, versículo 6. ¿Qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? Por tanto, salid entre ellos y apartaos. Esto es de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y versículo 17. De otro modo seréis cooperadores de los enemigos de Dios y estaréis abriendo el camino para el hombre de pecado, el hijo de la perdición.